Hola, es un gusto tenerlos en un nuevo episodio de Titanes Scale Ups Podcast, en donde tenemos el privilegio de contar con Diego Villeda, CEO de BRC Motoshop, cadena de mototiendas en Guatemala y en otros lugares. Diego, bienvenido, gracias por estar acá, gracias por aceptar la invitación de participar en un episodio del podcast. Gracias, José. La verdad es de que ha sido un viaje el que llevamos juntos también y pues qué mejor que poderlo contar aquí para que las demás personas lo sepan. Buenísimo, gracias. Diego, cuéntanos un poco acerca de BRC, la trayectoria que tiene de más de 70 años y cómo te incorporaste en la organización, tu viaje a ser segunda generación, a llegar a CEO y a escalar el negocio hasta donde lo llevas ahora. Buenísimo. Pues a ver, yo creo que hay que empezar con que Motoshop BRC es una empresa familiar, ¿verdad? Eh, Llevamos en este negocio desde que lo inició mi papá, que fue en 1973. Él empezó después de haber sido migrante por unos años. Él empezó junto con mi mamá con un taller para reparación de bicicletas y de motos que queda en la Florida, en la zona 19 de Guatemala. Y, y bueno, era un taller de pequeño, pues, ¿verdad? De 4x5, ¿verdad? Eh, digamos, donde atendía a los clientes que pasaban, ¿verdad? Entonces, em, ellos siguieron creciendo con esa visión. Mi papá se incorporó a hacer algunas carreras de motocross y así, que fue donde ya le picó un poco más el tema de las motos y empezó a importar, digamos, algunos accesorios de protección para motocross. eh, para empezar, pues, se volvió distribuidor de Suzuki también, digamos, local, ¿verdad? Después, empezó a importar, digamos, pasó por una fase donde importaba, muchas cosas, más de ejercicios, de electrodomésticos, muebles, eh, y entre ellos le empezó a llamar la atención las motos y los repuestos de carro. Empezó a emprender en eso, que era de años, ya ahí te estoy hablando de los años 80, 90, ¿verdad? Y ahí fue donde decidió, digamos, tener un enfoque central en el tema de motos y de repuestos de carro durante toda la época de los años 90. Se tenían como las empresas segmentadas ahí. Y a finales de los años 90, crisis del .com y digamos algunas recesiones locales que teníamos en esa época también lo llevó a concentrarse aún más en el tema de motos. Y ya para eso, digamos, mis hermanos, mi hermana me lleva de 17 años y mi hermano 10, ¿verdad? Entonces ellos ya están involucrados en el negocio en ese momento y pues mi hermana tiene pues un poco la iniciativa junto con mi papá de crecer por medio de franquicias y también mi papá tiene digamos en esa misma época pues eh, digamos la iniciativa de importar su propia marca de motos, eh, siendo esta, digamos, producida en China. Entonces, cuando en esa época, pues no era común, ¿verdad? Lo que había en el mercado eran las marcas japonesas y así. Las dos estrategias dieron resultado, hubo un crecimiento pues bastante sostenido durante esos primeros años de los 2000 y después mi papá siguió su visión de expandirse hacia Centroamérica, el resto de países, cosas que por diversas razones y economías locales y todo tuvimos que digamos, quitarlo de algunos países y pues actualmente operamos como grupo familiar digamos, en la zona de El Salvador y pues la empresa que es basada en Guate, ¿verdad? Y actualmente estamos con cuatro, digamos, unidades de negocios importantes, que es el taller, las motos, ¿verdad? Y accesorios para el motorista, ¿verdad? Chumpas, cascos, etcétera, y repuestos para todas las marcas de motos, ¿verdad? Entonces, eso es como principalmente, digamos, cómo está constituida la empresa, cómo creció. Yo me uní a la empresa después de salir de la universidad, con algunos temas como de consultoría, salí a trabajar afuera y después regresé, y me encargué primero de la parte de motos, ¿verdad? Que era la parte importante de nuestro negocio, ¿verdad? Desde la compra hasta el servicio postventa. Eso hice básicamente desde el 2015 hasta el 2020, ¿verdad? El año de la pandemia. También durante esa época
estuve viendo, digamos, lograr vender la operación que teníamos en Costa Rica y en Nicaragua. Fue algo que se logró, primero lo de Costa Rica en el 2018 y después, en el 2020 justo la de Nicaragua. Entonces, en el 2020, digamos, después de la pandemia, mi papá decide, pues, dejar el puesto. Estaba, pues, posicionado con viendo la unidad de negocios más importante y, pues, durante un año tuvimos, digamos, ese acompañamiento semanal, ¿verdad? Y fue también justo donde empezamos a trabajar, contigo, ¿verdad? En esa época. Yo creo que las 2 cosas hicieron que fuera, digamos, una transición exitosa, em, y así también como posicionar el negocio para que pueda ser escalable y tener una primera escalabilidad, pues, bastante interesante. Súper buenísimo. Hoy, ¿cuántas ubicaciones son, Diego? Pasaron de una hace más de 50 años a cuántas ahora. Ahorita acabamos de aperturar la número hace unas 2 o 3 semanas, acabamos de aperturar la número 74, ¿verdad? Felicitaciones. En Esquipulas. Y ya estamos, digamos, trabajando en la número 75, que es en Interplaza Escuintla. Súper buenísimo. De lo que viste, porque obviamente al ser una empresa familiar, uno va viendo desde el comedor de la casa cómo van los negocios creciendo, te vas involucrando, etcétera. ¿Cómo fue ese viaje de pasar de una tienda a 35? ¿Qué retos encontraron como familia? ¿Qué retos viste que tuvo tu papá? ¿Y cuáles han sido los que te topaste desde el 2020 para ahora? Bueno, algo importante que tengo que decir ahí es de que, digamos, yo llegué a la familia, ya había una cadena de tiendas, ¿verdad? Ujú. Que mi papá tenía una cadena como si no estoy mal, de 10 o 12 tiendas, em, y algunos distribuidores en el interior. Entonces, ahí lo primero que a mí me tocó vivir es, digamos, cuando estaba pequeño, pues, ¿verdad? 8 años, 9 años, eh, fue el tema de una primera recesión que tuvo mi papá en ese tema. No la primera para él, ¿verdad? La primera que yo viví, digamos, ya era su tercer rodeo con temas de flujo, eh, ¿verdad? Y digamos, el tema del retail siempre es muy intensivo en cash, entonces cualquier cambio es bien desequilibrante. Entonces ahí vi cómo él pudo reducir algunas tiendas, creo que bajamos a 8 si no estoy mal, y suena pasar de 12 a 8 no mucho, pero al final era un 33% de la operación. Y al mismo tiempo vi cómo convirtió a algunos de esos distribuidores en dándoles una licencia comercial, que después fueron los primeros franquiciados. Entonces todo tuvo como que un crecimiento ahí natural. Tal vez el siguiente cambio importante fue cuando yo estaba en mi adolescencia, fue cuando empezamos a aperturar. El primero que abrimos fue El Salvador, ese me recuerdo muy bien porque yo acompañé a mis papás, elegimos la primera ubicación, yo tenía 12 años, 13 años, ¿verdad? Y ahí fue el primero, mi papá ya había tenido experiencia tratando de expandir y no había sido pues muy exitoso en esa parte, o medianamente, pues, ¿verdad? Exitoso. Y ahí después vi cuando se abrió Honduras, que mi hermano estuvo más involucrado en esa expansión y Nicaragua también, él estuvo muy involucrado. Y después en el 2011 que abrimos Costa Rica. Digamos, esa época lo que a mí me tocó vivir fue, digamos, esa época de expansión, de viajes, de coordinarnos como familia también, ¿verdad? Para que todos pasáramos centrados en los que nos toca. En mi caso era estudiar, ¿verdad? Pero siempre, digamos, en un rol como oyente o estar enterado, que creo que fue muy bueno, pues. ¿Verdad? O sea, ese involucramiento que tuvo mi papá con nosotros siempre desde muy pequeños, creo que fue vital para que a uno le vaya gustando, ¿verdad? Sí. Y vaya enfocándose en cumplir las metas familiares y, pues, de negocio. Eso sin descartar, digamos, de que cada quien tenía sus pasiones, tenemos sus gustos diferentes, pero siempre había un involucramiento muy bien o giraba en torno al negocio familiar. Y por último, yo diría que, ha sido como este momento donde hemos escalado, viene siendo desde que tomé la gerencia hasta, ahorita y primero Dios por más tiempo. En ese tema ha sido más donde yo he tomado un rol un poco más protagonista. Genial, buenísimo. Transformó el modelo de negocio el entrar al mundo de las franquicias. Bastante, porque digamos que no es un match natural para nuestra industria, ¿verdad? Usualmente se trata como distribuidores donde hay menos reglas, menos identidad de marca, menos, ¿verdad? Y en el caso de nosotros, creo que
el tener una cadena de franquicias nos permitió que muchas de las, marcas que hoy representamos con orgullo, digamos, como Pirelli, entre otras, ¿verdad? Se interesaran por nosotros como distribuidores, ¿verdad? Ver ese orden, ver que es diferente, ver que ya hay una cadena en crecimiento. Entonces, no solo hubo una aceleración en el tema de las ubicaciones, ¿verdad? Sino una aceleración también en el tema de la cantidad de productos o cómo podíamos crecer dentro de la misma industria con más productos por la consecuencia natural de que se interesaban en nosotros. Súper buenísimo. Uno de los retos importantes, especialmente en retail y en cadenas, es el tema de las personas, ¿verdad? El ir creciendo distintas zonas geográficas, culturas locales, ¿verdad? Y todo tenerlo alineado a la cultura de la organización. ¿Cómo ha sido ese construir cultura y trasladar esa cultura a los diferentes puntos cada vez más lejanos y tener esa misma identidad como empresa? Entre franquicias y tiendas locales, porque ustedes tienen una combinación de tiendas propias, ¿verdad? Que franquicias con otros empresarios que tienen su propia cultura también. Sí, ahí hay 2 fases importantes, ¿verdad? La primera, y creo que el heavy lifting lo hizo mi papá, definitivamente. Digamos, él logró trasladar la cultura a ese primer grupo de franquicias, digamos, estando presente, ¿verdad? Estando de alguna forma con una visita constante y también con reuniones estructuradas donde nosotros podíamos, digamos, hablar un poco no solo de lo que se esperaba, de lo que era la marca, cómo se diferenciaba con los competidores, cómo pretendíamos nosotros crecer en el mercado, qué productos venían, y entonces creo que en ese momento, que fue el momento que yo entré, la cultura era muy orientada hacia él, ¿verdad? Y la trasladamos al cliente, pues, ¿verdad? Definitivamente el tema de servicio y etcétera. Ahora, esta segunda fase, lo que nos dimos cuenta un poco con la metodología también de Scaling Up y todo, es de que eso solo nos iba a llevar hasta cierto punto, ¿verdad? O sea, podíamos seguir, pero digamos, al final todos tenemos un límite de tiempo eh, en el día, ¿verdad? Como para poder abarcar y si queríamos escalar, teníamos que crear esa segunda línea de mandos que fuera bastante independiente y que pudiera trasladar la cultura. Que bueno, en cuestión de servicio al cliente y de manejo de productos no ha cambiado, ¿verdad? Pero sí se ha visto reforzada un poco con yo diría, la personalidad de cada una de las personas o de los gerentes nuevos que han ido saliendo, ¿verdad? Entonces, obviamente eso se vuelve un tema de crear líderes, ¿verdad? Y estar un poco uno también a la sombra, que fue algo tal vez de lo primero que se notó. Yo diría que pudo haber sido un poco criticado o sonado, pues, ¿verdad? Pero al final creo que ha dado resultado en el tema de que podemos abarcar más, ¿verdad? Y obviamente después de esa primera fase, y es algo que también hablamos nosotros, que fue estar también, tener ese tiempo para poder estar y acompañar, digamos, a las diferentes franquicias. Sin ir muy lejos, digamos, el viernes que teníamos un evento donde presentábamos algunos productos y algo, y algunas franquicias, pues, comparten con uno como para hacer preguntas o clarificar temas, que al final eso también es cultura. Eso también es trasladar cuál es la cultura, qué es lo que uno espera y qué cosas, digamos, en una industria tan competida, se pueden resolver rápido y cuáles llevan más tiempo para poder resolver. Súper, súper buenísimo. Y Diego, ustedes, o sea, con la mezcla del negocio, o sea, tener la visión propia de Motoshop BRC y acompañar a otros empresarios a que tengan su propia estrategia, visión de cómo abarcar mercado. ¿Cómo hacen ustedes para compaginar esas estrategias? Bueno, yo creo que lo que se vuelve muy relevante es proteger, digamos, el tema de marca, ¿verdad? Para nosotros la identidad de marca se vuelve un tema de protegerla, de darle, digamos, algún tipo de seguimiento y de valor estratégico, ¿verdad? Ujú. Pero al mismo tiempo, nosotros buscamos que, digamos, cada una de las franquicias le dé su propia identidad a esos negocios locales, porque al final ellos son los que conocen el mercado local, ¿verdad? Y cómo se maneja. Entonces tratamos de no restringirlo completamente. O sea, tratamos de tener las reglas justas para que el negocio pueda funcionar así,
pero no sobrepasarnos en algunas normas para que no se vuelva algo muy restrictivo. Eso nos invita también a tener, digamos, contratos legales bien estructurados, pero con una ventana al diálogo abierto, porque no todo se puede resolver con contratos, menos en este negocio, ¿verdad? Entonces, vamos a sentarnos a explorar opciones, digamos, ver cómo podemos al final entender que estamos al final en el mismo barco y compitiendo contra otros que no es interno, porque a veces, digamos, con tantos empresarios independientes, se puede creer como, o se puede llegar a una tendencia de somos unos contra los otros, y no es así, ¿verdad? El tema es, pues, poder verlo de una forma proactiva para que podamos crecer. Genial. Y interesante en el modelo, 2 tipos de clientes. Tienen el cliente final, el usuario final, que es el cliente también del franquiciado, ¿verdad? Y es el cliente de las tiendas propias, y el franquiciado es un cliente, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, 2 clientes a los que con necesidades diferentes, con deseos distintos. ¿Cómo tu equipo atiende y balancea estos 2 temas? Bueno, creo que una de las conversaciones que nosotros tuvimos también fue crear la estructura para que eso pase, ¿verdad? Entonces, actualmente, pues tenemos a alguien que se encarga de las franquicias como tal, ¿verdad? De la atención a ellos y todo. Adicional a los supervisores regionales o jefes de zona, como lo queramos llamar, ¿verdad? Que son los que visitan, digamos, con ese enfoque, porque las franquicias y, digamos, las tiendas propias tienen necesidades diferentes, ¿verdad? Y se operan de forma diferente. En algunas tenemos cierto nivel de injerencia, en las otras no. Em, y, y también sabemos que hay que tener, digamos, como eh, muy pendientes de lo que está pasando en el mercado y conocer el mercado local. Entonces, digamos, se vuelve clave tanto el supervisor como esa estructura de franquicias donde nosotros lo podemos acompañar, ¿verdad? Entonces, para empezar, tener la estructura. Después creo que es tener los espacios, ¿verdad? Esas convenciones que nosotros podemos hacer. Actualmente nosotros los hacemos de forma trimestral y es bien importante tener esos espacios de diálogo, ¿verdad? Para que, digamos, podamos entender un poco problemáticas que salen, digamos, del negocio, así como también, digamos, oportunidades que puedan haber, ¿verdad? Y trasladarles la información del producto o de los nuevos productos que vienen. Digamos, eso es bien importante también, tener los espacios y tener, digamos, la capacidad en cuanto a personas. Y yo agregaría un tercero, que es, digamos, que hoy es bien importante, ¿verdad? Que es tener la tecnología, ¿verdad? Entonces, tener esos sistemas que nos permiten, digamos, ser un proceso más sencillo, o digamos, simplificar, de alguna forma, la visualización de información o el traslado de información, em, y digamos, elegir la herramienta correcta, eso también es bien importante. Entonces, actualmente estamos muy involucrados en eso, y eso es lo que nos hace un poco diferentes también, ¿siento yo? Súper, buenísimo. Ahora, o sea, llevan años ustedes en un proceso de pensamiento estratégico y tienen claridad, mucha claridad de a dónde quieren llevar el negocio. El gran reto es llevar esa claridad a la ejecución, ¿cierto? Y que tanto que se ejecute desde la central, tiendas propias, a las franquicias, etcétera. ¿Cómo ha sido ese viaje de implementar un sistema de ejecución que sea predecible, que te permita dar los resultados que estás esperando, sin tener, como dices, tú tener que estar en todos lados, porque ya no puedes estar en 70 tiendas, no puedes estar en 75 tiendas? ¿Cómo han logrado ustedes implementar ese sistema de ejecución? Yo creo que eso fue lo primero que nos dimos cuenta, ¿verdad? De que los planes se pueden escribir, pero si no tenemos, digamos, un sistema de ejecución eh, bien cimentado, iba a ser muy difícil poder escalar, digamos, ya con tantas personas, y como bien decías, a veces uno vive en la nube de hacer planes, ¿verdad? Y eso, pues, uno a veces tiene que bajar a ver cuál es la realidad y dónde está, digamos, el cuello de botella, etcétera. Y una vez identificado, pues también es muy fácil ignorarlo, ¿verdad? O simplemente creer que es un tema demasiado complicado de resolver, eh, o cometer el error también de tirarle dinero al problema, ¿verdad? Y esperar que se resuelva. Y ese no siempre es
la viabilidad. Yo creo que vivimos en una época también donde la comunicación es bien escasa, a pesar de que nunca habíamos tenido tantas formas de comunicarnos, ¿verdad? Pero hay muchos distractores y, y hay también, digamos, muy poca, especialmente en Guatemala, ¿verdad? Muy poca cultura de comunicarnos, comunicar los problemas, especialmente. ¿Verdad? Entonces, yo creo que, digamos, establecer el ritmo de reuniones, que fue una de las cosas que aprendimos también con Scaling Up, em, fue clave, digamos, para que nosotros pudiéramos tener una comunicación diaria, semanal, mensual, trimestral y anual, no solo de planeación, sino para ver cuáles son las cosas que tenemos que resolver, digamos, en el día a día, ¿verdad? Y cómo eso se separa o es fácil identificar cuando se está trabajando en apagar fuegos y no en las prioridades que uno establece. Entonces, decidir qué no hacer también es bien importante, ¿verdad? Eh, y eso pasa en muchas industrias, no solo en esta, donde hay, digamos, muchas oportunidades, muchas cosas que uno le puede decir que sí, y aprender que hay tiempos, digamos, para expandirse, hay tiempos, digamos, como para consolidarse, hay tiempos, digamos, como para evaluar productos, y digamos, nosotros hemos, pues en estos 5 años que llevo a cargo, o por, digamos, estas fases. ¿Verdad? Fases donde hemos tenido que decir, okey, volteemos a ver el producto. Otras donde hemos dicho, bueno, volteemos a ver cuál es el servicio al cliente o qué servicio al cliente estamos dando. Nunca se me va a olvidar hace unos años cuando, tuvimos, em, eh, nos inscribimos al programa, que culminó con estar en Harvard, ¿verdad? Ujú. No recuerdo el nombre del programa, si me ayudas ahí. El 20,000. Era ajá, 20,000 Scale-Ups, ajá. Cuando empezamos el programa, me recuerdo que uno de los hitos que teníamos era algunos reclamos, o la cantidad de reclamos que teníamos por el tema de entregar, la placa, pues, no al mismo tiempo, o no en el tiempo prometido. Ujú. Y entonces ese fue un tema, que tuvimos que involucrarnos, entender dónde estaba el cuello de botella, ver cuál era la oportunidad, qué era lo que podíamos prometer, cuál era la comunicación que teníamos que tener y cómo podía caminar ese proceso. Pero, digamos, eso nos llevó unos 3 meses de discutirlo semanalmente, diría yo, y después de ponerlo como un KPI para que se viera en la reunión diaria, que es una reunión de 15 minutos que realmente no es como que, o sea, uno se gasta 15 minutos en otras cosas, ¿verdad? En el día, que a veces no aportan de la misma forma o no alinean de la misma forma. Y creo que nos llevó eso. Ahorita nosotros somos la empresa en la industria que mejor número de tiempo de placas tiene. Genial, buenísimo. Ese es un ejemplo claro de lo que el ritmo de reuniones y el sistema de ejecución puede hacer, o sea, llevar desde la Correcto. idea hasta que suceda y que eso sea un diferenciador. Y digamos, regresando un poco al tema del mercado y tal vez para, Sí. porque digamos, la industria de ustedes es la industria retail, ¿verdad? Específicamente en motos, etcétera, pero independientemente de la industria, en mercados donde es tan competido, o sea, el mercado de ustedes es un mercado en mucho crecimiento, pero igual así hay competencia. ¿Cómo hicieron para poder encontrar esos diferenciadores que los tienen hoy posicionados como la marca que es? Bueno, yo creo que ese ya fue el tema de nosotros y bueno, digo yo en particular desde la posición de liderazgo, eh, abrirme a escuchar, digamos, las diferentes opiniones que tenía el resto del equipo, em, en cuanto a qué podía estar pasando en la industria, ¿verdad? Que hemos visto y digo, no solo mi equipo el que me reporta directo, sino también el equipo comercial, que a veces es el que está más cerca del cliente y entender, digamos, dónde está la competencia, hacia dónde va. Eso era muy interesante también y poder, digamos, cerrar ese gap o estableciendo cuál puede ser, digamos, nuestro diferenciador y pensar si eso es algo que le aporta valor al cliente. Entonces, recuerdo que en algunas de las reuniones que teníamos trimestrales, hablábamos un poco, digamos, de cuál es una oportunidad o qué es una capacidad que podemos desarrollar como empresa para poder, digamos, atender a los clientes. Algo que se me viene a la mente, por ejemplo, es cuando decidimos cambiar de sistema, ¿verdad? O sea, llega un punto donde dijimos, bueno, podemos hacer esto para los clientes o podemos hacer esto otro para los clientes o digamos, nuestro e-commerce tiene que estar así y todo, y regresábamos al punto de que por qué no de que no se podía hacer porque nuestro sistema no permitía, ¿verdad? Ujú. O tomaba mucho tiempo. Entonces,
fue una de las cosas que decidimos hacer, que no es fácil, digamos, hacer un cambio de sistema, pero sí lo llegó a ese punto, digamos, a encontrar cuál es la causa raíz y desde ahí poder construir una capacidad diferente, ¿verdad? Productos, ¿verdad? A veces, digamos, nosotros visitábamos ferias y no llegábamos a una conclusión. Pero después de ponerle un poco de estructura, involucrar al equipo y poder ver, digamos, cuáles eran las posibilidades de un nuevo producto en el mercado, también puedo decir que nosotros podemos, digamos, tener un producto nuevo en el mercado en 3 meses, ¿verdad? Que es un tiempo, digamos, muy corto versus la competencia, que a veces tiene que pasar por distintas aprobaciones, etcétera. Yo entrevistaba a un candidato que queríamos para una posición. em, y me decía y le hacía unas preguntas de, digamos, de cómo a veces funcionaba en otra empresa, y me decía: "No, es que, digamos, ya cuando pasa al financiero, ahí se queda parqueado un mes, ¿verdad?, el tema". Y nosotros hemos sido muy activos en involucrar a departamentos que no tradicionalmente suelen estar, eh, en, por ejemplo, reuniones de productos, digamos, en nuestro caso, finanzas están las reuniones de productos, mercadeo están las reuniones de importaciones, y ahí acortamos un poco la brecha de lo que viene, digamos, poder salir al mercado de una forma más rápido y poder entender cuál es la oportunidad de negocios y no tener esas discusiones internas que se van creando, digamos, conforme el negocio va escalando. Entonces, llega un punto donde, digamos, ya hay política interna, hay, digamos, una subcultura que si uno no le pone atención, se puede volver incluso tóxica, ¿verdad? Entonces, eso creo que se combate muy bien con el tema de el ritmo de reuniones y también el ritmo de reuniones personales o uno a unos, ¿verdad? Que se le suele llamar feed forward, como le llamamos también, donde pues vemos un poco cómo está la salud del equipo y también con, digamos, un assessment más completo de todo el equipo gerencial, ¿verdad? Como para saber. ¿Y cómo se relaciona, de nuevo, la estrategia la piensan el equipo y el equipo es el que la lleva a la Ujú. ejecución y cómo va todo relacionado en estos puntos, ¿verdad? Importante escuchar al cliente, lo que rescato de lo que dices es importante escuchar al cliente, escuchar al mercado, pero escuchar también internamente al que está de cara al cliente, ¿verdad? O sea, Es correcto. hay inteligencia colectiva dentro de la organización que, aporta muchísimo valor para poder hacer innovaciones, poder llegar a más clientes y poder satisfacer. No está en la cabeza de una persona. No, y que muchas veces es ignorada, no solo por, digamos, el simple hecho de ser ignorada, sino porque los espacios no están estructurados o no tenemos, digamos, como los tiempos organizados o no existe cultura. Y lo que pasa es de que, digamos, cuando uno no se compromete con, digamos, con implementar una metodología así, lo que a veces sucede es de que no siempre es perfecto, especialmente al principio. Y si uno no tiene la constancia, eso también ha sido algo que he aprendido, digamos, y especialmente en nuestras conversaciones contigo, José, que ha sido, a veces vale mucho tener constancia sobre este tipo de reuniones, aunque no salgan perfectas. Yo recuerdo que en algún momento cuando las empezamos a hacer, pues no salían perfectas o era un poco incómodo, ¿verdad? Sentarnos a hablar de temas personales con el equipo y al mismo tiempo como que habían temas que urgen. Y ese es, digamos, yo diría, el principal obstáculo que implementar, digamos, un ritmo de reuniones tiene. ¿Ah? De que siempre podemos llegar a hay cosas más importantes, o si me solicitan esto, ¿por qué estoy perdiendo tiempo en una reunión así? Y, digamos, llegar a entender de que esa reunión de alineación es clave, solo se logra, digamos, teniendo la constancia de comprometerse en un tiempo hasta que esa misma herramienta se va refinando. Entonces, yo pienso que así es como sucede. Sí. Y Alguien algo me decía alguien me decía hace poco, porque le comentaba, ¿verdad?, de que me escuchó teniendo una reunión diaria y me decía: "No, yo no podría estar en un lugar donde hacen eso". Y entonces, en lugar de rebatirle, le dije, digamos, ¿por qué?, ¿verdad? O sea, ¿por qué? No, porque, digamos, hay más cosas que hacer y a veces se pierde tiempo como en eso, o digamos, a mí, ¿por qué me importa lo que hace el otro departamento? Em y mi respuesta fue porque en algún momento, eh, digamos, cuando la organización escala y es de cierto tamaño o está escalando, más bien dicho, muchas veces los departamentos no escalan solos, escala toda la organización. Y entonces
uno depende de alguien más para hacer bien su trabajo. Ese es al final el punto. Y digamos, no se trata de, digamos, tolerarnos, claro que mucho mejor, digamos, si podemos construir algunos enlaces, digamos, con las demás personas un poco más profundo. Yo creo que eso siempre es positivo, ¿verdad? Pero al final se trata de entender dónde está el otro departamento para que yo pueda hacer bien mi trabajo, ¿verdad? O si yo estoy aportando al trabajo positivamente, o si me estoy escondiendo o trabajando en un aislamiento como departamento que no va en contexto del resto de la organización. Yo pienso que esta persona me entendió, no sé, ¿verdad? Pero pienso que tal vez sí, o por lo menos el valor que tiene, digamos, nos reunir todos los días. O sea, yo he llegado al punto digamos que ya solo no participo cuando no estoy de vacaciones, incluso cuando estoy de vacaciones en algunas ocasiones solo para estar enterado, ¿verdad? Pero ya es un hábito que hemos creado, ya cuando no está hace falta, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante. Y acelera la ejecución, la toma de decisiones, construye equipo, es sumamente valioso. Y una de las cosas que es importante es que cuando eso se va volviendo cultura, las nuevas incorporaciones lo asumen, ¿verdad? Es porque es parte del ADN de la organización y no es porque es alguien que viene con una idea de libro para poder hacerlo. Es Ahora, correcto. negocios como el tuyo que decías al principio que son intensivos en efectivo, ¿qué son los retos y qué cosas funcionan para poder gestionar esto? Porque si nos quedamos sin efectivo, nos quedamos sin negocio, ¿verdad? Entonces, ¿qué retos y buenas prácticas para el manejo del efectivo? Bueno, es súper difícil porque cuando la empresa está creciendo, digamos, siempre está el tema de que crecer duele, ¿verdad? Y a veces eso significa estar restringido de cash. Ujú, No se me va a olvidar, también hace unos 3 años, ¿verdad? Cuando la empresa, se estaba preparando para celebrar sus 50 años, íbamos caminando hacia esa celebración y yo sabiendo que, digamos, estábamos que como el negocio estaba en crecimiento, estábamos apretados de cash, ¿verdad? Y eso, es normal, digamos, de que pase, si no se tiene como que algunos procedimientos claros, ¿verdad? Entonces, o digamos, claros, ¿verdad? Entonces, me recuerdo que en esa ocasión nos habíamos sobreestoqueado un poco más de algunos modelos y justo estábamos como que terminando de pagar esos productos, ¿verdad? Pero y digamos, para mí era un poco, digamos que no lo entendía muy bien porque durante la pandemia habíamos pagado, digamos, costos logísticos mucho más altos, pues ahí estaba bien, pero el crecimiento había sido diferente. Y eso pues lo hemos ido aprendiendo también contigo usando la herramienta de Cash Flow Story, ¿verdad? Que es, digamos, entender qué es lo que uno puede mover en qué determinado momento del negocio para poder preservar el cash y poder preservar también la última línea, ¿verdad? Y cómo esas 2 cosas se diferencian, porque tener buena utilidad no es tener buen cash, ¿verdad? correcto. Entonces, y tener argumentos también para hablarlo con junta directiva y con los socios, ¿verdad? ¿Qué se va a priorizar cuándo? ¿Verdad? Y eso es bien, bien importante, ¿verdad? No solo tener esa comunicación, sino tener esa visibilidad ante a dónde se está yendo el cash, ¿qué? Em, y poder ajustar ese tema, ¿verdad? Creo que otra cosa que ayuda indirectamente es el proceso que hemos llegado con los sistemas, ¿verdad? En la empresa o los sistemas críticos, ¿verdad? Verlos mapear y entender, y uno puede ver rápido dónde está el cuello de botella o si necesitamos cambiar algún proceso en favor del crecimiento, Ujú, ¿verdad? Entonces eso también pasa. sí. Y obviamente diría yo que algo que hemos también desarrollado es tener esa visual del cash y cómo cada decisión o cada cierre nos está afectando, ¿verdad? Y poder hacer esa evaluación pues de manera rápida. Sí, no hay que quitarle el ojo a la bola, dicen los beisbolistas, ¿verdad? O sea, el efectivo hay que estarlo viendo constantemente, ¿verdad? Y el crecimiento es importante, pero es importante que ese crecimiento sea prudente, porque si creces de más y te consumes todo el efectivo, igual de todas formas, ese crecimiento puede ser contraproducente. Pero para escalar se necesita cash y a veces hay Sí, claro. tiempo para repartir y tiempo para reinvertir. Ujú. Una de las cosas
admiro mucho tu involucramiento en la comunidad de franquicias. De hecho, acaban de recibir un premio en Brasil, ¿verdad? Y cuéntanos un poco cómo está el involucramiento, no solo en las franquicias, sino que también en tu gremio, ¿verdad? O sea, eres activo en el gremio para poder, no solo para crecer tu negocio, sino para que crezca la industria. Eres activo también en el gremio de las franquicias para ayudar a otras marcas a crecer. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia y qué resultados ha traído eso. Sí, digamos, nosotros pertenecemos a 2 cámaras principales. Una es la Asociación de Importadores de Motos, ¿verdad? Ahí soy actualmente el vicepresidente. Digamos que ahí, desde que estoy involucrado, hemos hecho, digamos, algunos pasos, bien interesantes de alianzas público-privadas, ¿verdad? En pro de la industria y en pro del cliente, ¿verdad? Como es, digamos, tener bajo nuestra visual todo el proceso de emplacado de las motos. Eso es algo que digamos, nos ha ayudado a agilizar, nos ha ayudado, digamos, a tener procesos, digamos, más digitales también, ¿verdad? En un país donde a veces, digamos, em, los procesos de gobierno son muy lentos, ¿verdad? Importa mucho ese involucramiento a nivel de gremial. Impulsamos el Día del Motorista que acaba de ser digamos, en la misma fecha del cumpleaños de mi papá, que era algo que ya celebrábamos nosotros, pero lo institucionalizamos. Y, obviamente estamos pendientes de algunas leyes que no favorecen al motorista. Entonces, digamos, en cuestión de la gremial de motos, eso es, digamos, básicamente lo que hacemos. En el tema de franquicias, también buscamos el crecimiento del ecosistema, un ecosistema que muchas veces está poblado por empresas de comida o de consumo de alimentos, ¿verdad? De cierta forma. Y digamos, hemos entendido a empresarios que buscan expandirse, ¿verdad? Capacitándolos. Ahí actualmente yo soy el presidente de la Asociación de Franquicias y también darles una plataforma regional por medio de involucrarnos en otras cámaras internacionales, como es la Federación Iberoamericana de Franquicias, donde, como bien dice, acaban de hacer, digamos, la gala de premios en Brasil y ahí Guatemala se llevó 6 premios. Entonces, eso nos pone en el mapa, digamos, frente a otros países. Podemos decir que algunas de las marcas, nosotros incluidos, estamos entre más de eh, 20.000 marcas, pues, de los demás países de Iberoamérica. Nos pone, nos pone en un buen y que fueran, digamos, elegidas por un jurado calificador eh, de muchos países. Eso nos pone en el mapa y también nos da un acercamiento, digamos, en la gremial. Súper buenísimo. Digo, el mecanismo o veamos, pues, si alguien que quiere escalar su negocio y el camino que puede considerar, evaluar, es crecer a través de franquicias. Ese es, digamos, una empresa, una marca que quiere escalar y las franquicias es un medio, ¿verdad? Ese tal vez si puedas conversar un poco de los beneficios de poder convertirte en una franquicia y poder escalar. Y por el otro lado, hay empresarios que están interesados en invertir y las franquicias es atractivo para ellos. ¿Pudieras comparar ambos mundos? Sí, definitivamente en la Asociación de Franquicias atendemos a ambos, ¿verdad? Empresarios o gente, digamos, que deja un trabajo formal o que quiere diversificar sus ingresos y quiere, digamos, perseguir alguna franquicia y el asesoramiento, digamos, o el enlace con cada marca para hacerlo. Em, digamos, en nuestro caso, nosotros para poder tener acceso a esa información, pueden entrar a motoshopbrc.com/franquicias y ahí se pueden dar cuenta, digamos, de una de las formas que es entrar como del lado de inversionista, ¿verdad? O para convertirse en empresario. Y del otro lado tenemos a las personas que están buscando escalar su negocio. Ahí también nosotros como asociaciones hacemos el enlace con algún consultor, ¿verdad? Que los puede ayudar a desarrollar el programa de franquicias o ver si están listos, porque muchas veces no se está listo desde el principio, ¿verdad? Digamos, tener un negocio no es el requisito suficiente como para poder ya desarrollar un programa de franquicias, hay que cumplir una serie de pasos antes. Entonces ahí podemos ver ese tema. También se pueden meter ahí a ver, digamos, lo que tenemos en la asociación, que es guatefranquicias.org, ¿verdad? En la página y ahí podemos contactar. Súper, buenísimo, buenísimo.
Ambos son caminos para escalar, para crecer, ¿verdad? Definitivamente. Diego, para ir cerrando y se nos va a acabar el tiempo y siempre es un gusto compartir contigo y que esperamos que sea la primera de muchas. 3 cosas que pudieras recomendarle a las personas que están en proceso de escalar su negocio. ¿Cuáles son las 3 cosas más importantes que puedes recomendar para llevar el negocio al siguiente nivel? Uno es, yo diría que es buscar la resiliencia, porque, digamos, es un camino, eh, donde no es una línea recta, ¿verdad?, hacia arriba, sino donde uno también va aprendiendo qué funciona y qué no. Eso es en cuanto a contrataciones de personas, procesos, productos, ¿verdad?, que uno ingresa al mercado y, digamos, tener esa resiliencia de que no todo va a salir perfecto siempre. Lo otro sería siempre es algo que uno va aprendiendo a tomar, digamos, las lecciones que algunos fracasos o pequeños fracasos puedan dejar, ¿verdad? Y antes de que pasen, o sea, poderlo convertir a que pasen, a que uno aprenda antes de que pasen, ¿verdad? Nosotros decimos también en la metodología, el mortem, ¿verdad? Poder, entender cuál es ese posible fracaso que pueda llegar, tratando de ver, digamos, todas las posibles, em, problemáticas que pueden haber, digamos, al implementar algo. Em, y después yo diría que la constancia, ¿verdad? Definitivamente eso premia, ¿verdad? A veces, pues, es muy de moda dejar la constancia por un lado o buscar como que oportunidades que sean como más instantáneas o más gratificantes de una vez. Y yo creo que sí hay cierto premio en la constancia. Genial. Buenísimo, buenísimo, Diego. Muchas gracias por compartir tu experiencia, por el tiempo. Estoy seguro que va a ser de mucho valor para nuestra audiencia. Y a todos, gracias por acompañarnos. Estamos viendo en un siguiente episodio de Titanes Esquelos Podcast. Hasta luego. Súper.